Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos de vuestras celebridades favoritas. ¿Estáis listos para sumergiros en un mundo de tinta, simbolismo y misterio? Porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, habéis oído bien. El galán turco que nos roba el corazón con cada sonrisa, con cada mirada intensa. ¿Os habéis fijado en sus tatuajes? ¿Alguna vez os habéis preguntado qué significan realmente? Pues hoy, vamos a revelar el significado oculto detrás de la tinta de Can Yaman. Pero antes de que empecemos a descifrar jeroglíficos en la piel de este bombón turco, os quiero pedir un favorcito. Si os gusta el contenido que preparamos con tanto cariño para vosotros, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Sabemos que os encantan estas exclusivas y queremos que seáis los primeros en enteraros de todo. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, además de su innegable talento actoral y su físico escultural, es conocido por su personalidad arrolladora y su espíritu libre. Y precisamente esa libertad, esa autenticidad, se refleja en sus tatuajes. No son simples dibujos en la piel, sino narraciones visuales que cuentan su historia, sus pasiones, sus creencias. Así que, preparaos para un viaje fascinante a través de la piel de Can Yaman. Empecemos por el que probablemente sea su tatuaje más visible y comentado, el lobo en su brazo izquierdo. Este tatuaje es sin duda una declaración de intenciones. El lobo en muchas culturas simboliza la lealtad, la familia, la protección y la independencia. Es un animal que vive en manada, pero también es capaz de sobrevivir solo. Representa la fuerza, la inteligencia y el instinto. ¿Os suena familiar? Porque estas características encajan a la perfección con la personalidad de Can Yaman. Él es un hombre que valora a su familia y a sus amigos por encima de todo, pero también es un individuo independiente, que sigue su propio camino y no teme enfrentarse a los desafíos. Además, el lobo es un símbolo de protección, lo que podría indicar que Can Yaman se siente responsable de proteger a sus seres queridos y a las personas que le importan. Pero la cosa no se queda ahí. Si observamos detenidamente el tatuaje del lobo, podemos apreciar que tiene un estilo bastante realista, con detalles muy cuidados en el pelaje y la expresión del animal. Esto sugiere que Can Yaman se tomó muy en serio la elección de este tatuaje y que quería que fuera un reflejo fiel de su personalidad y de lo que representa para él el símbolo del lobo. Es como si llevara un pedacito de su alma grabado en la piel. Podemos deducir que la elección de un diseño tan detallado no es casualidad. Can Yaman, al parecer, buscaba un tatuador que no solo fuera experto en su oficio, sino que también comprendiera la importancia simbólica del lobo y pudiera plasmarla con la mayor fidelidad posible. Esto nos habla de su atención al detalle y su perfeccionismo, cualidades que sin duda aplica también a su trabajo como actor. ¿Será que el lobo le recuerda constantemente la necesidad de afinar sus instintos y proteger su manada en el competitivo mundo del espectáculo? Es una pregunta que nos deja pensando. Otro tatuaje que ha llamado la atención de sus fans es una especie de mandala en su pecho. Los mandalas, originarios de la India, son representaciones simbólicas del universo. Son utilizados como herramientas de meditación y simbolizan la unidad, la armonía y el equilibrio. En el caso de Can Yaman, este tatuaje podría indicar su interés por la espiritualidad y su búsqueda de la paz interior. Quizás el actor recurre a la meditación y a otras prácticas espirituales para encontrar el equilibrio en medio del ajetreo y la presión de su vida profesional. Además, el mandala también podría representar su deseo de conectar con el universo y de encontrar su lugar en el mundo. Este tatuaje es particularmente intrigante porque, a diferencia del lobo, que es un símbolo más occidental y asociado a la fuerza y la independencia, el mandala remite a una tradición oriental que busca la trascendencia y la conexión con lo divino. ¿Será que Can Yaman, a pesar de su imagen de chico duro, esconde un alma sensible y contemplativa? La elección de un mandala tan elaborado sugiere que su búsqueda espiritual es profunda y constante. Podríamos incluso especular que este tatuaje le sirve como un recordatorio diario para mantener la calma y la perspectiva en medio de la tormenta mediática que a menudo lo rodea. El diseño del mandala en el pecho de Can Yaman también es significativo. Se pueden observar patrones geométricos intrincados y repetitivos que simbolizan la complejidad del universo y la interconexión de todas las cosas. Es un tatuaje que invita a la contemplación y a la reflexión, y que nos revela una faceta más introspectiva y espiritual del actor.
La simetría y la perfección de las formas del mandala contrastan con la aparente espontaneidad de su personalidad, lo que nos lleva a pensar que Kanyaman es un hombre que busca un equilibrio entre su lado extrovertido y su necesidad de introspección. Cada detalle del mandala, cada línea y cada color, podría tener un significado específico para él. Quizás los colores representan diferentes aspectos de su personalidad o sus aspiraciones, mientras que las formas geométricas simbolizan los desafíos y las oportunidades que se le presentan en la vida. Si pudiéramos descifrar el código secreto de este mandala, seguramente descubriríamos mucho más sobre la psique de Kanyaman. Y ahora pasemos a un tatuaje que, aunque menos visible, también es muy significativo, una frase en italiano en su brazo derecho. Kanyaman, como sabéis, tiene raíces italianas y se siente muy conectado con este país. La frase, que no siempre es fácil de ver en las fotos, dice algo así como "Si te esteso, tutti gli altri sono già stati presi", que traducido al español significa, sé tú mismo, todos los demás ya están ocupados. Menudo lema de vida. Este tatuaje es una clara declaración de principios y un recordatorio constante para Kanyaman de que debe ser fiel a sí mismo y no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Es una invitación a la autenticidad y a la originalidad, y un mensaje inspirador para todos sus fans. Esta frase, grabada en su piel en su lengua materna, es un faro que lo guía en su camino y lo protege de las presiones del mundo exterior. Esta frase refleja la filosofía de vida de Kanyaman, que siempre se ha mostrado como una persona genuina y sin filtros. No le importa lo que piensen los demás y siempre ha defendido su derecho a ser él mismo, con sus virtudes y sus defectos. Este tatuaje es un símbolo de su rebeldía y de su espíritu independiente. La elección de esta frase en particular sugiere que Kanyaman ha tenido que luchar contra las expectativas y los estereotipos que se le han impuesto a lo largo de su carrera. En un mundo donde la imagen y la apariencia son tan importantes, él se ha mantenido fiel a su esencia y ha desafiado las convenciones. Este tatuaje es un manifiesto de su individualidad y un mensaje para todos aquellos que se sienten presionados a encajar en un molde. Es una forma de decir, no importa lo que piensen de mí, yo seguiré siendo yo mismo. Además de estos tatuajes más destacados, Kanyaman tiene otros diseños más pequeños y discretos, pero no por ello menos importantes. Algunos de ellos podrían ser símbolos personales que solo él conoce su significado, mientras que otros podrían ser simplemente decorativos. Sin embargo, todos ellos contribuyen a crear la imagen de un hombre con una rica vida interior y una personalidad compleja. La acumulación de estos pequeños tatuajes a lo largo del tiempo podría interpretarse como un diario personal grabado en su piel. Cada uno de ellos representa un momento, una experiencia o una idea que ha marcado su vida y que él quiere mantener cerca de sí. Es como si estuviera construyendo un mosaico de su propia historia, un rompecabezas de símbolos que solo él puede armar por completo. Por ejemplo, se le ha visto con lo que parece ser una pequeña brújula, símbolo de orientación y de encontrar el camino correcto. Podría representar su deseo de no perderse en la vida y de seguir siempre sus instintos. También se rumorea que tiene alguna estrella, que suele asociarse con la esperanza, la inspiración y la buena suerte. La brújula, en particular, es un símbolo muy relevante para un actor que viaja constantemente y que se enfrenta a nuevos desafíos en cada proyecto. Podría representar su necesidad de mantener el rumbo en medio de la incertidumbre y de encontrar su propia dirección en un mundo lleno de distracciones. ¿Será que la brújula le recuerda que debe confiar en su intuición y seguir su propia estrella, sin importar lo que digan los demás? La estrella, por su parte, podría ser un símbolo de sus sueños y aspiraciones, un recordatorio constante de que debe seguir luchando por lo que quiere y nunca perder la esperanza. En definitiva, los tatuajes de Kanyaman son mucho más que simples adornos en la piel. Son un reflejo de su personalidad, sus creencias y sus experiencias. Son una forma de expresarse y de conectar con el mundo que le rodea. Y sobre todo son una muestra de su autenticidad y de su espíritu libre. Los tatuajes de Kanyaman nos invitan a mirar más allá de la superficie y a descubrir la complejidad y la riqueza de su interior. Son una ventana a su alma, un espejo de sus pasiones y un testimonio de su viaje personal. Así que la próxima vez que veáis a Kanyaman, no os limitéis a admirar su belleza física. Prestad atención a sus tatuajes y tratad de descifrar el mensaje que esconden. Quizás os sorprendáis al descubrir una faceta más profunda y humana de este galán turco. No solo se trata de admirar la estética de los tatuajes, sino de comprender el significado que tienen para él y cómo reflejan su personalidad.
Observar la ubicación de los tatuajes, el estilo de los diseños y la forma en que interactúan entre sí puede revelar mucho sobre su forma de pensar y de sentir. Quizás descubramos que Kan-Yaman es mucho más que un simple actor guapo, es un artista, un pensador y un buscador de la verdad. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este viaje a través de la piel de Kan-Yaman y que hayáis aprendido algo nuevo sobre este fascinante actor. Hemos descubierto que sus tatuajes son mucho más que simples dibujos, son narraciones visuales que cuentan su historia, sus pasiones y sus creencias. Hemos hablado del significado del logo, del mandala y de la frase en italiano, y hemos intentado descifrar el mensaje que esconden. Este análisis nos ha permitido adentrarnos en la psique de Kan-Yaman y descubrir una faceta más profunda y humana de su personalidad. Hemos visto que es un hombre que valora la lealtad, la espiritualidad y la autenticidad, y que se esfuerza por mantenerse fiel a sí mismo en un mundo lleno de presiones y expectativas. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido los tatuajes de Kan-Yaman? ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Creéis que hay algún otro tatuaje que no hemos mencionado? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Nos interesa saber qué pensáis de esta interpretación de los tatuajes de Kan-Yaman y si tenéis alguna otra teoría o idea que compartir. La belleza del arte, incluyendo el arte corporal, es que está abierto a múltiples interpretaciones y cada persona puede encontrar su propio significado en él. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Hasta la próxima, y que la tinta os acompañe. Que la tinta de Kan-Yaman nos inspire a ser más auténticos, más valientes y más conectados con nuestro propio ser. Hasta pronto, chismosos.